Son las 8:02. A esta hora, como ya es habitual, es el momento del debate, el intercambio de ofrecimientos, ofertas, puntos de vista, programas de candidatos y candidatas al Congreso de la República. En esta ocasión tengo el gusto de presentarle a dos distinguidas invitadas: Luz Áurea Sáenz, que postula al Congreso por Cambio Radical, y Susel Paredes, aspirante a legislativo por Fuerza Social. A ambas las gracias por venir, doctora Sáenz. Gracias a ti. Susel, gracias por venir. Hemos hecho un sorteo previo, como es habitual. Va a iniciar esta ronda Susel Paredes. El tema que quería plantearles tiene que ver con un tema que se ha discutido mucho en estos días. Son muchos los temas que se discuten, pero uno que tiene que ver directamente con la función a la que aspiran llegar, y es el cargo de congresista, la inmunidad parlamentaria. Se dice que es no inmunidad, sino impunidad. Los críticos de esta forma, que está amparada además en la Constitución, de la inmunidad parlamentaria, pues dicen que hay algunos excesos. ¿Se debe regular la inmunidad parlamentaria? ¿Se debe dejar tal y como está? Susel Paredes interviene en el tema. Sí, es un tema muy importante porque hemos podido observar que varios congresistas en funciones y anteriores congresistas, en realidad el mayor interés que tienen para acceder a al cargo de congresista es la inmunidad parlamentaria. Fuerza Social lo que propone es que esta inmunidad parlamentaria se restrinja estrictamente a al tema de opiniones políticas. Pero si hay un delito común, esta no debe aplicarse para los congresistas. Es decir, si robo luz, robo agua, etcétera, ¿por qué le va a tener, ¿no? Claro, ¿por qué va a tener inmunidad parlamentaria por asuntos de delincuencia común? Porque quien roba luz es un delincuente común. Ese no debe tener inmunidad parlamentaria, ¿no? Salvo para las cosas en que estrictamente se refieran a tu opinión política o a la defensa política de un tema en específico, ¿no? Pero después no deberíamos tener inmunidad parlamentaria. Doctora Sáenz, ¿qué opina? Bueno, este tema es importante y siempre ha provocado discusiones acaloradas en la opinión pública. La inmunidad parlamentaria es cuando alguien que ya es elegido parlamentario se le descubre que antes ha cometido delitos o está procesado en el Poder Judicial. Por el solo hecho de haber asumido el cargo de congresista, ya no puede continuar el proceso, se suspende. Cada delito tiene un plazo para que prescriba. Mientras dura los 5 años del cargo de congresista, ese delito, que es una ofensa a una persona, a los legítimos derechos de alguien o de toda una comunidad, queda impune. Cambio Radical propone que haya una reforma constitucional para que se elimine definitivamente ese privilegio tan nocivo que aquellos que tienen un cargo electivo, como ser congresista, padres de la patria, de los delitos que antes han cometido, queden impunes. Ese es un planteamiento fundamental que hemos acordado que vamos a proponer. Que se elimine definitivamente. Definitivamente. Ningún cargo electivo, no solo el congresal, debe tener inmunidad. Delito que se comete, delito que se sanciona. Quien fuera, eso es democracia. Entonces, ese planteamiento nosotros lo vamos a sostener y necesita de una reforma constitucional. Y la reforma constitucional se hace en un año. En eso yo creo que no va a haber, de vergüenza por lo menos, los congresistas en funciones van a tener que aprobarlo. Antes no se ha planteado, si se ha planteado se ha demorado muchísimo en ver directamente en el Pleno, para que el pueblo vea y aprecie cuál es la conducta y cuáles son los intereses subalternos de aquellos que llegan al poder después de cometer delito y medio y quedan en la impunidad. Bueno, ha ido más allá la doctora Sáenz respecto al planteamiento de Fuerza Social. Interesante lo que podemos escuchar sobre este tema. Pero acá justamente viene hilvanado el tema de la corrupción y cómo desde el Congreso se enfrenta esto que se dice muchas veces ya es un lugar común, una lacra en la sociedad. ¿Es el Congreso el espacio eficiente de lucha contra la corrupción? ¿Cómo luchar contra la corrupción desde el Congreso? Susel. Bueno, las funciones legislativas son 3, ¿no? Representar, legislar y fiscalizar. Entonces, en el uso de las funciones de fiscalización, quienes entremos al Congreso tendremos potestad para vigilar los actos en donde hayan indicios de corrupción.
Yo creo que esa es una tarea muy importante, porque la impunidad es la peor lesión, el peor daño a la democracia. Y lo que ocurre cuando no se sancionan los delitos, cuando no se condenan los culpables, es, ya ves, tú tranquila, haz lo que quieras porque después no va a pasar nada. Pero yo creo que la función congresal tiene que extenderse en el tema de la fiscalización hasta lograr que se sancionen los actos de corrupción. Fuerza Social ha propuesto la imprescriptibilidad de los delitos de corrupción de funcionarios. Yo creo que eso es muy importante porque si no tendríamos el mismo escenario en que el actual presidente Alan García en realidad no fue procesado porque prescribieron los delitos. Entonces es muy importante que para erradicar la corrupción del sistema democrático peruano apuntemos a la imprescriptibilidad de los delitos de corrupción de funcionarios. ¿Imprescriptibilidad es la solución, doctora Sáenz? Mire, en principio es bueno que se entienda qué cosa es corrupción. Hay corrupción cuando delitos probados de los que existen responsables directos quedan impunes, no se les sanciona, sea porque las leyes son muy benignas, sea porque hay este privilegio parlamentario o simplemente porque hay corrupción en el proceso. Entonces, nosotros consideramos desde Fuerza Social que la corrupción debe ser materia de toda una legislación. No hay ley anticorrupción en el Perú. Pero que no ha querido aprobar ningún congreso de ningún gobierno la ley contra la corrupción de modo sistémico. Nadie fiscaliza ni castiga desde adentro. Yo tengo, en ese terreno no tengo mucha esperanza que el Congreso se convierta en un gran fiscalizador de sus propios congresistas. Y lo han demostrado. El solo hecho de mantener la Constitución del 93 de Fujimori, que es una constitución dictada para mantenerse en el poder ilimitadamente, con corrupción, o sea, sin sanción, instala dentro del Congreso la Comisión de Fiscalización, a cargo de una sola persona, de un grupo de parlamentarios, cuando cualquier parlamentario tiene capacidad para fiscalizar y para formular las denuncias. Y eso se tiene que hacer a través de cualquiera de las comisiones. Hay 16 comisiones que están funcionando de acuerdo al reglamento del Congreso. Cada una de esas constituciones, de acuerdo a la materia del delito que se detecta, debe asumir la fiscalización. Y no que haya una sola comisión para que todo empantane, para que todo lo cubra y quede todo en la impunidad con corrupción. Cambiar la ley. Ajá. Cambiar el reglamento del Congreso para que no haya una sola comisión de fiscalización. Deben instalar todas las que sean necesarias. Por ejemplo, por atentados contra el medio ambiente, que sea la Comisión del Medio Ambiente. Atentados contra la salud pública, la Comisión de Salud. Atentados contra la educación, la Comisión de Educación. Pero, y que no centralice uno. ¿Propone la imprescriptibilidad o no? Imposible, ¿no? Claro. De los delitos en agravio del Estado, ¿no? Los delitos en agravio del Estado, los que han desfalcado los dineros públicos a su propio beneficio, no deben merecer, por supuesto, ninguna ventaja de imprescriptibilidad. El tema de fondo aquí, doctora Sáenz, si me permite, el tema de fondo aquí es que con la experiencia que hemos visto en el terreno, a los candidatos cuando están en campaña ofrecen muchas cosas, pero el tema es que se han hecho fama los congresistas de otorongos. Pero claro. Entonces, que sí. Se dice al final, otorongo no come otorongo. ¿Cómo hacer para quitarles ese San Benito que al final hace que la autoridad misma no tenga respeto, la gente no la respete? No, la gente no respeta a los congresistas y a las congresistas por todo lo que hemos visto. Este congreso ha sido alucinante, era casi un zoológico. Entonces creo que hay que atacar ese punto. Además, ya existe en el Código Penal el delito de corrupción de funcionarios. Entonces lo que hay que hacer es aplicar la norma y garantizar debidos procesos para que los culpables sean sentenciados. Yo creo que ya hay en el Código Penal ese
esa figura delictiva. Entonces, el problema en el Perú yo creo que no es tanto de leyes, sino de que se cumplan las leyes. Es decir, en el caso de corrupción de funcionarios, el problema está en que tengamos un Estado que sepa defenderse y que sancione a quienes le roban. Y que estos delitos no prescriban nunca, ¿no? Porque ¿qué ganamos teniendo otra ley si ya tenemos el Código Penal y no se sanciona? Una de las cosas que debemos ver las futuras congresistas es que se cumpla con las normas, porque no ganamos nada teniendo más y más leyes que al final son un saludo a la bandera. ¿Qué hacemos, por ejemplo, porque un tema medular en esta discusión sobre la corrupción en el Congreso son los lobbies? Lobby no es una mala palabra. No, lobby es un gestor de intereses, alguien que gestiona intereses de alguna empresa o un grupo que necesita, digamos, de alguna dación de una ley. Pero el tema es que aquí hay una ley de gestores de intereses que solamente tiene una persona inscrita. Y hay lobistas, sombras de lobistas que se conoce y se sabe además quiénes practican el lobby. Debemos legislar el lobby, debemos hacer cumplir la ley de gestores de intereses. ¿Qué hacemos con los lobbies en el Congreso, doctora? Mire, no existe una ley que autorice el lobby en el Perú. En los Estados Unidos es natural. Por ejemplo, así como en los hospitales hay una cadena de boticas y de consultorios médicos, exactamente lo mismo existen oficinas de lobbies en los países donde hay el lobby institucionalizado. Muchas veces el lobby es positivo. Por ejemplo, pueden estar trabajando un tema de petróleos en el Congreso. Entonces el lobista puede alcanzar proyectos, por cierto, de acuerdo a sus intereses, pero por lo menos el tema le esclarece. El tema le enseña a ese lobista, porque es experto en la materia, de cómo puede legislar conociendo la materia, sus proyecciones y su ámbito integral. Por tanto, introducir el lobby en la legislación, autorizándolo, puede ser positivo. ¿Para qué? Para que todos aquellos que van sobornando a los congresistas o a los jueces ocultamente, claramente actúen a la luz del día y no en la impunidad, que es una forma de corrupción. Y por eso la corrupción está tan generalizada en nuestro medio. Hay corrupción ante los poderes públicos en nuestro medio, tanto el que ejecuta como el que lo acepta, ¿no es cierto? Debe legislarse para que haya claridad y podría ser menos el riesgo de corrupción. Yo decía que sobre el tema de la corrupción no hay una legislación orgánica desde el inicio, y eso de que la corrupción se castiga y está previsto en el Código Penal. El Código Penal es benigno, ni siquiera abarca a sus tentáculos, a los testaferros, a los parientes que se enriquecen y tienen todos los signos de riqueza. Cuando el centro de donde sale la captación de dinero es el responsable directo, que puede ser tenemos un juez. Código procesal penal nuevo, el presidente lo ha anunciado con bombos y platillos. Hay que hacer cumplir la ley, ese es el tema. Yo estoy hablando de que las penas son benignas. Y el proceso ha sido tan lento, imposible de superar la parsimonia, la dilación. Ahora con el nuevo Código Procesal se centraliza en un solo acto y puede salir una sentencia en 5 o 6 días. Eso es algo muy positivo. Necesita para ello que se capacite a la policía, que se capacite a los fiscales, a los jueces y a los propios abogados de cómo manejar la justicia rápida con el proceso nuevo. La doctora, mi colega, ha sido contralora en el primer gobierno de Alan García. Y durante Fujimori, hasta el 5 de abril. Un desastre completo a nivel de corrupción, el primer gobierno de Alan García. Yo creo que el tema es que cómo hacemos cumplir las normas, porque hay una estructura jurídica que está funcional a la corrupción. Y esto es lo que tenemos que cambiar. Por eso, Fuerza Social propone una nueva manera de ejercer el cargo congresal. Un cargo que tenga directamente un ojo de águila para detectar a los funcionarios corruptos y hacerlos castigar. Todo el mundo, cuando quiere ser congresista, propone nuevas normas. Lo que tenemos nosotros es que recuperar otras funciones que tiene el Congreso, como la de fiscalizar y estar detrás de los casos de corrupción. Y además, fíjate una cosa, hay varios congresistas que están postulando a la reelección. Un congresista gana como 15,000 soles.
Si yo hago la cuenta de lo que están invirtiendo en propaganda, no alcanza su sueldo. Definitivamente no. Definitivamente no. Entonces, tenemos que ahora, quienes votamos, tenemos que fijarnos, si es que los congresistas actuales están gastando más de lo que ganan en propaganda, es porque tienen otros ingresos. Y los congresistas no pueden tener ningún ingreso que no sea el de congresista, salvo que se dedique a la docencia universitaria. Pero estamos viendo que la cifra no me da. Si yo sumo, por ejemplo, lo que tiene Zenaida Uribe, lo que tienen congresistas actuales en propaganda, no me alcanzan los números. Y otra cosa que es un problema actualmente es que los propios congresistas están haciendo la función de lobistas para intereses de grandes empresas, etcétera. Eso tiene que terminar. Y el tema pasa también porque hay un marco legal. El presidente García ha anunciado hace ya varios meses el adelanto de la implementación del Código Procesal Penal, el nuevo Código Procesal Penal para delitos de corrupción con sanciones eficientes y oportunas, sobre todo en cuanto al tiempo. Ahí también pasa por una situación de la famosa, vamos a decirlo así, el marco de decisión que tiene un juez, ¿no? Uh-huh. El juez tiene la posibilidad de decir, le doy la pena más alta, le doy la pena más baja. ¿Qué hacer ahí? ¿Es posible? Y ya ahí estamos entrando a un tema de reforma del sistema de justicia. Porque ciertamente hay leyes, creo que este es el país que más leyes produce. El tema es la decisión de los jueces. Así es. Las leyes son benignas en materia de corrupción, en materia de responsabilidad de funcionarios. Son sumamente benignas y prescriben rápidamente. En cuanto a estos candidatos que muestran tantos signos exteriores de riqueza, con tantísima propaganda, costosísima, tiene la ley de partidos y ya haber previsto cómo se fiscalizan los ingresos de cada partido. Sobre eso, por ejemplo, no hay una fiscalización clara. A la OMPE se le ha dado que fiscalice, nunca fiscalizó ni un solo caso. Ahora, el propio Jurado Nacional de Elecciones debe asumir ese papel, ese rol. Existe una organización, un régimen electoral tricéfalo en el Perú, con las mismas potestades, la OMPE, RENIEC y el Jurado Nacional de Elecciones. Tres cabezas en el jurado. Deberíamos volver al anterior. Tres mandan y no conversan autónomamente cada uno. Eso es para que todo quede disuadido, todo quede empantanado y a nadie se le diga ni se le haga nada. Debe volver a primar jerárquicamente el Jurado Nacional de Elecciones, que es órgano colegiado y que no debe estar presidido por un representante del Poder Judicial, sino salido de las canteras mismas del pueblo. ¿Qué hace un presidente del Jurado Nacional que es representante del Poder Judicial, que es miembro de la Corte Suprema? Que vaya a trabajar a la Corte Suprema. Mientras estás 4 años como presidente, lo mismo el representante del Ministerio Público, queda a su cargo en manos de suplentes. Y ese es un perjuicio muy grande a la justicia. Y la justicia en el Perú está en crisis. Necesita todos los años, desde que estoy en las aulas universitarias, he escuchado que la reforma del Poder Judicial, y no se ha hecho hasta ahora. Con este código procesal se puede hacer grandes cosas. A mí siempre me llamó la atención que, siendo la carga judicial en Lima la más densa, no se haya escogido Lima para que empiece con el proceso reformado. Temor seguro, ¿no? ¡Qué horror! Yo entonces no se sirve a la nación. Tiene que haberse comenzado por Lima. En fin, al fin se ha decidido tarde que sea Lima quien asuma ahora también la reforma, quien se haga cargo de la reforma con el nuevo proceso. Ni aún así, tiene que haber un sistema de anticorrupción que no hay. Por ejemplo, estos funcionarios, congresistas o por los cargos políticos que llegan al poder, ubican a todos sus parientes en todas partes, instituciones llenas de parientes de ellos, y eso es una cosa tradicional en el Perú, y no hay un sistema contra el nepotismo. Si por ejemplo usted es congresista y a tu hermana le contrata a tu colega, no es nepotismo. No puede ser. Vamos a darle el turno. Entonces, todo eso significa que hay reformas profundas. Ya hay normas que sancionan el nepotismo. Lo que ocurre es que los gobiernos no hacen cumplir las normas, no se cuidan a sí mismos. Los funcionarios del Estado no cuidan sus propios intereses.
Porque efectivamente, ¿quién no sabe que los actuales congresistas han metido parientes, amantes, ¿no? El señor Menchola pidió perdón, etcétera, pero tenía unas cosas imposibles de admitir, porque el Congreso no es una agencia de empleos. Entonces yo creo que hay que reformar el Poder Judicial efectivamente, pero ya se han hecho muchos estudios sobre cómo reformar. El problema es que el gobierno de Lapra no ha tenido la voluntad política de hacerlo, los gobiernos anteriores tampoco. Yo por eso me pregunto por qué tenemos que creer siempre en los mismos partidos y en las mismas instituciones que nos han demostrado que no hacen nada contra la corrupción. Y la propuesta de volver al sistema anterior, de que el jurado sea el que encabece y no que sea un sistema electoral tricéfalo. Sí, yo también tengo dudas. Yo fui personera legal de Fuerza Social en las elecciones a la alcaldía de Lima y pude sufrir en carne propia cómo es que esto está anquilosado verdaderamente. Las observaciones, por ejemplo, en las ODPs se publicaban en físico en la puerta de los locales y había que ir a tomar foto de cada una de las observaciones y eran miles. O sea, tenemos un sistema que no está funcionando y que tiene que cambiarse. Tú no sabes la cantidad de días que no hemos dormido analizando las observaciones que se publicaban en las puertas del Jurado Nacional de Elecciones, contradiciéndose con lo que decía las ODPs, contradiciéndose con las otras instituciones. Yo creo que eso es necesario que se cambie. Y yo creo que hay una cosa que necesita este próximo Congreso, que se radiquen 3 especies: los dinosaurios, las ratas y los otorongos. Necesitamos un Congreso que elimine a esas 3 especies porque el pueblo ya no cree en los actuales congresistas. Y tenemos que erradicar y tenemos que invitar a la gente a que cuando vote tenga la garantía de que no está poniendo ni un dinosaurio, ni una rata y ni un otorongo. Un tema en el cual tienen facultades de llegar al cargo nuestras invitadas es el de hacer reformas a la Constitución y a las leyes. Una de ellas tiene que ver con una discusión de hace algunas semanas que ha cobrado vigencia con un incidente en la Plaza de Armas. La igualdad de género. ¿Por qué tenemos que discutir el tema de la igualdad de género y por qué tenemos que discutir la oportunidad a personas que no son heterosexuales? Y eso usted lo sabe muy bien. ¿Por qué tenemos que discutir el tema solamente cuando hay una agresión, por ejemplo, en la Plaza de Armas? ¿Ah? Cuando la policía agrede a unas personas que están allí manifestando, en fin, su cariño, y eso no está mal. ¿Por qué tenemos que discutir el tema solamente cuando pasan esas cosas? Y ahí viene amarrado el tema de la unión civil propuesta por Perú Posible, que fue el partido, valgan verdades, que introdujo el tema en la discusión. ¿Debe plantearse la modificatoria de las leyes para que la unión civil sea constitucionalmente viable, o hablamos de un matrimonio entre personas del mismo sexo? Doctora. Mire, en principio, para terminar el punto anterior, quisiera decir, nosotros desde Cambio Radical proponemos que haya la revocación del poder para los congresistas y luego la renovación por mitades. O sea que un congresista que no funciona o tiene un comportamiento inadecuado debe ser sujeto a que se le renueve, que haya la renovación por mitades. Convocar elecciones nuevamente, a ver si le permite la ciudadanía quedarse en el poder. Pero para eso necesita también que haya una concientización clara y una reforma del régimen electoral. Jurisdicciones más pequeñas para que esa comunidad a quien representa sea quien revoque. Y no un universo gigantesco como es Lima de 9 millones, porque podría haber una serie de errores. ¿No es cierto? En cuanto al tema, la propia Constitución establece como una garantía universal para los peruanos, y esa es una concepción mundial, la igualdad. La igualdad ante la ley y derechos humanos. Los seres humanos somos iguales y con dignidad solo por el hecho de ser seres humanos. Por tanto, esta situación que existe de discriminación, de menosprecio a aquellos que no tienen una definición de género masculino o femenino, y hay una situación crítica que así lo capta la comunidad, debe ser, por supuesto, materia de sensibilización para que haya más respeto para ellos. Yo considero que hay que respetar a la persona por ser un ser humano, sea cual fuera su opción. Muchas veces tal vez ni siquiera sea voluntario. Es así, la naturaleza
así lo ha expuesto. El tema es que por no se las les circunstancias. respeta. En la plaza de armas Para que les haya pegan a respeto palos. tiene que haber educación desde las etapas escolares. Pero ahí sí cabe una reforma. Reforma en las leyes. total. Aunque hay, como dice mi distinguida colega, aunque hayan muchas reformas, si la mente y la cultura ya está preparada de una forma, seguirá comportándose de la misma manera. Tiene que haber una reforma profunda de la educación, y esa es la parte más neurálgica que el Perú debe hacer. Hay un régimen de educación inadecuado para nuestra realidad, y uno de los valores que tiene que llevar como bandera la reforma de la educación es el respeto a la dignidad humana, los derechos de las personas. Solo se respetan y solo se hacen prevalecer los derechos de los que más tienen o de los que pueden hacerse respetar. Si alguien cae en el delito, por ejemplo, gente clase media o de la clase alta y un pobre que no tiene recursos, los otros, los primeros que he mencionado, rápidamente salen airosos, pero el humilde se pudre en la cárcel. ¿Qué hacemos? ¿Se trata solo de un tema de educación o aquí sí hay que entrar con una reforma constitucional? Hay que reformar la Constitución, porque fíjate, el tema entre unión civil y matrimonio, el Fuerza Social propone el matrimonio. ¿Por qué? Porque si nosotros planteamos la igualdad, esta igualdad tiene que ser plena. Entonces, lo que hay que hacer es modificar el Código Civil, y en el artículo en que señala que el matrimonio es la unión entre un hombre y una mujer, se ponga entre dos personas. Por supuesto, dos personas libres de impedimentos matrimoniales, que no tengan vínculos consanguíneos, etcétera, ¿no? Entonces, Fuerza Social propone 3 cosas para la garantía de los derechos humanos de nosotras, las personas lesbianas, gays, trans, bisexuales. Primero, una ley de crímenes de odio, que sancione específicamente a quien nos asesine, nos lesione o nos extorsione en razón de nuestra orientación sexual o identidad de género. Una otra norma es la de identidad de género, porque hay una diferencia entre orientación sexual. Por ejemplo, yo soy lesbiana, yo soy una mujer que quiero seguir siendo mujer, estoy feliz como soy, pero tengo una atracción física, emocional y sexual hacia las mujeres. Eso es orientación sexual, pero la identidad de género es aquella persona que se siente absolutamente identificada como del sexo opuesto. Entonces esa persona se transforma físicamente, inclusive tienen tratamientos hormonales, cirugía, etcétera, para adquirir la identidad de género en la que se sienten identificadas. Para eso estamos proponiendo una ley de identidad de género que, como en España y como en Argentina, permitan que se cambie el nombre sin reasignación sexual. Ahora, el tema es, acá hay una discusión, porque claro, unión civil o matrimonio, y sobre todo matrimonio entre personas del mismo sexo, con la posibilidad de adoptar niños, ¿usted lo cree también así? Mire, debe haber igualdad de derechos. En todo sentido. En todo sentido. Yo coincido plenamente con la posición que ha expresado la colega. Debe haber igualdad, que se reforme el Código Civil. No hay necesidad de ninguna reforma de la Constitución, solo de las leyes. Igualdad total. Y es una expresión universal. Hay pues esas circunstancias claras. No solo hay 2 géneros, hay otras variedades. Y esas se debe respetar y son seres humanos. Entonces votaría por el matrimonio si propongo esa ley cuando entremos al Congreso. Claro. Perfecto. ¿Y qué está pasando entonces? ¿Por qué hay un sector mojigato o que no acepta estas reformas? ¿Qué hay en la mentalidad de la gente para que esto no cambie? Vamos a ver lo que han hecho los actuales congresistas. Porque tú has tocado un tema importantísimo, que es el de la extorsión, por ejemplo, sí, algunas personas. Claro que sí. Y esa extorsión se da justamente porque no hay legislación. Así es. No hay una legislación que te protege, que afirme tus derechos. Exacto, entonces los deja vulnerables. Pues. Claro que sí. Entonces te extorsiona y dice, le voy a decir a tu jefe que eres homosexual si es que no me das este dinero o si es que no haces lo que yo te estoy pidiendo. Entonces, ¿pero qué han hecho los actuales congresistas? Porque ahora de distintos partidos dicen, nosotros los respetamos y vamos a proponer y a votar a favor de una ley de uniones de hecho, por ejemplo. ¿Pero qué ha ocurrido hace 2 semanas? La Comisión de Justicia, conformada por los mismos que nos prometen que nos van a dar una ley de unión civil, como el congresista Sousa, por ejemplo, la Comisión de Justicia ha archivado el proyecto de unión civil. Entonces, los que ahora dicen que nos lo van a dar, no nos lo van a dar, porque lo acaban de archivar hace 15 días.
Entonces, a la gente que pertenece a nuestra comunidad no puede votar por ninguno de los partidos que actualmente están en el Congreso porque nos están engañando. Dicen que nos van a apoyar, pero a la hora de votar, estos congresistas han votado siempre, permanente y sistemáticamente contra nosotros. Muy bien. Bueno, yo Ahora, ya emití mi opinión, ¿no? Sí. Yo sí acepto que haya esa situación. Tiene que Usted va a legislarse votar por un para proyecto que que se eventualmente proteja, presente su CEN. para que se proteja a ese tipo de ciudadanos. Ahora, otro de los temas que también se ha discutido tiene que ver con el aborto. ¿En qué condiciones se debe dar el aborto? Si hay necesidad o no de plantear también ahí reformas. ¿Bajo qué condiciones? ¿Solo el terapéutico? ¿Qué hacemos con los casos de procreación en medio de una violación o tras una violación? Doctor. Mire, ese tema es un tema crítico. ¿Qué hace, por ejemplo, una niña que ha sido violada por su propio padre y está embarazada, ¿no? O por cualquier delincuente en cualquier parte? Es una niña que es víctima y va a ser víctima toda su vida. Debe haber una claridad, una franqueza, una sensibilidad más grande de los legisladores. De todas maneras es una nueva vida y hay que protegerlo. En esa parte tendría que yo estar en contra de toda la opinión de todos de que esa vida se elimine. Y se eliminaría solo si peligrara la vida de la madre, ¿no es cierto? Si no hay esa causal, continúa desarrollándose la vida, la nueva vida. No al aborto. No al aborto. Pero en casos terapéuticos o Solo eugenésicos, terapéuticos. sí, eugenésicos también. Fuerza Social lo que propone es la despenalización del aborto. Es decir, ninguna mujer debe ir presa por abortar. Ninguna mujer aborta por deporte. Lo hace cuando tiene una circunstancia especial que la lleva a tomar esa decisión. Entonces el aborto debe estar despenalizado hasta las 12 semanas de gestación. Y esto por una razón fundamental basada en la realidad. Cada año abortan clandestinamente 376.000 mujeres. Hay un estudio de Flora Tristán y Pathfinder que señala que la cifra es 376.000 mujeres, es decir, en promedio más de 1.000 diarias. ¿Y quiénes son las que se mueren? Las jóvenes, pobres y rurales, que son aquellas que no pueden ir a un consultorio ginecológico particular, ¿no? Hacerse la intervención y después ir al psicoanalista para quitarse la culpa. Entonces nosotros planteamos que tiene que despenalizarse el aborto y hacer una labor preventiva. Y esta labor preventiva debe dirigirse hacia una planificación familiar laica. Hay que sacar de los colegios del Estado el curso de religión católica, porque hay una esquizofrenia. Mientras la profesora de religión católica te dice que no debes tener relaciones sexuales, ni usar condón, ni usar píldoras anticonceptivas, en el curso donde te explican qué es planificación familiar, te dicen que te puedes cuidar con los condones, etc. Entonces, otra cosa que hay que hacer es modificar el artículo 4 de la Ley General de Salud para que los adolescentes entre 14 y 18 años tengan acceso a los servicios de salud sexual y reproductiva sin el acompañamiento de sus padres. Los argumentos sobre el mismo tema, doctora Sáenz, porque entiendo que usted no está a favor del aborto y yo pienso que antes que el tema del aborto debe haber la labor educativa previa para que haya una planificación familiar adecuada para que aquellos que no desean tener hijos ni siquiera haya la concepción, y eso es posible científicamente. Y de otro lado, que se introduzca un curso de educación familiar en todos los niveles. A todos nos preocupamos por aprender las técnicas de una profesión, pero nadie se preocupa de cómo tiene que ser la moral, de cómo tiene que cuidarse, que en forma desmedida e irresponsable crezca la familia, por ejemplo, cuando no hay la capacidad para sostener. Y que no hayan niños, no debe haber ni siquiera la concepción, y si hubiera la concepción, bueno, eso muchas veces se da la concepción. Se da la concepción, y el tema es que la concepción se da en medio de una violación. Entonces, ¿qué hacemos ahí? Ahí la legislación deja a muchas personas traumadas. ¿Qué hacemos con eso? La vida continúa. La vida continúa. La vida continúa. Yo creo que hay que tutelarle a esa víctima, tutelarle, protegerle a la víctima y no permitir pues que haya ese riesgo. Es posible que en la comunidad haya la salvación para ese tipo de casos. Educación familiar que se introduzca en todo el sistema educativo. ¿Y el curso de religión, como dice Susel?
El curso de religión, ahora hay libertad de religión. No hay necesidad que haya curso de religión en el sistema educativo. Es libre ahora. Y nadie es castigado por su opinión ni por su credo. El Estado no debe gastar un sol en pagar cursos de religión católica en los colegios que se pagan con nuestros impuestos. Si la gente quiere, que pague un curso aparte. Pero ese espacio de las clases del curso de religión debe dedicarse a otra cosa. Es un absurdo completo porque además hace daño. Es interesante además el tema de la esquizofrenia que mencionas. Claro, hay un tema programático ahí que debería intervenir el Ministerio de Educación. Claro que ¿no? sí, lo que pasa es que está tomado por un lado por te dicen sectores una cosa, conservadores. por otro lado te dicen otra cosa, ¿no? Así es, correcto. La educación es fundamental. Fundamental. Bueno, les quiero agradecer muchísimo por haber venido. Hemos tenido varios minutos para poder desarrollar cada cual las propuestas que tienen en diferentes temas. Susel, muchas gracias. Doctora Sáenz, muchas gracias. Muchas gracias también. Quiero agradecerle a nuestras invitadas, Susel Paredes, de Fuerza Social, postula con el número 9, y la doctora Luz Áurea Sáenz, que postula por Cambio Radical con el número 6. Las 8:38 minutos, ya venimos.